Bueno, hermanos, vamos a comenzar. Nos están escuchando, estamos saliendo por la radio XTO 90.1. Así que estamos contentos con todos los que nos están escuchando en estos momentos. Y vamos a continuar con el libro de San Juan. Esta mañana el pastor leyó los primeros 2 versículos. Dice: si el mundo os aborrece, sabed que a mí me ha aborrecido antes que a vosotros. Si fuerais del mundo, el mundo amaría lo suyo, pero porque no sois del mundo, antes yo os elegí del mundo, por eso el mundo os aborrece. Acordaos de la palabra que yo os he dicho: el siervo no es mayor que su señor. Si a mí me han perseguido, también a vosotros os perseguirán. Si han guardado mi palabra, también guardarán la vuestra. Mas todo esto os harán por causa de mi nombre, porque no conocen al que me ha enviado. Si yo no hubiera venido, ni les hubiera hablado, no tendrían pecado, pero ahora no tienen excusa por su pecado. El que me aborrece a mí, también a mi Padre aborrece. Si yo no hubiese hecho entre ellos obras que ningún otro ha hecho, no tendrían pecado. Pero ahora han visto y han aborrecido a mí y a mi Padre. Pero esto es para que se cumpla la palabra que está escrita en su ley: sin causa me aborrecieron. Hermanos, estas palabras es una palabra de alerta, es una profecía que se iba a cumplir y que se sigue cumpliendo hasta el día de hoy, que el que quiera ser discípulo del Señor, el mundo lo va a aborrecer. Cuanto más fiel sea un cristiano, más va a sentir el aborrecimiento del mundano. Juan realmente hace una distinción, como toda la palabra de Dios, entre la luz y la tiniebla, entre el mundo y los hijos de Dios. ¿Sí? Esta mañana decía el versículo 19: si fueras del mundo, el mundo os amaría lo suyo, pero porque no sois del mundo, antes yo os elegí del mundo, por eso el mundo os aborrece. Acá el Señor Jesús dijo categóricamente que sus discípulos no eran del mundo. Un poquito podemos destacar que en ese momento ya Judas no estaba en ese lugar con ellos mientras él caminaba y hablaba, mientras se dirigía al huerto. O sea que estaban los 11, y él dijo categóricamente que no sois del mundo. Pero ¿cuál era la causa? ¿Por qué Jesús podía decir categóricamente que ellos no eran del mundo? Por lo que él mismo dijo: antes yo os elegí del mundo. La causa de que ellos no pertenecían al mundo no era por alguna destreza o algo especial que tenían los apóstoles, sino por una sencilla razón: Jesús los había elegido. Ya en el mismo capítulo, en el versículo 16, dice: no me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros. La razón por la que ellos no eran del mundo es esta: porque Jesús los eligió a ellos, porque Jesús los fue y los buscó a ellos cuando estaban perdidos, porque Jesús fue el que los rescató. Por eso no eran del mundo. Esa era la razón. Y dice el versículo 20: acordaos de la palabra que yo os he dicho: el siervo no es mayor que su señor. ¿Cuándo dijo el Señor Jesús esta palabra? El siervo no es mayor que su señor. Lo dijo en el capítulo 13, no sé si recuerda, cuando estaban en el aposento alto, cuando él se ciñó una toalla y lavó los pies de sus discípulos, ¿no? Él le dijo estas palabras:
San Juan 13, del 14 al 16. Pues si yo, el Señor y el Maestro, he lavado vuestros pies, vosotros también debéis lavaros los pies los unos a los otros. Porque ejemplo os he dado para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis. De cierto os digo, el siervo no es mayor que su Señor, ni el enviado es mayor que el que le envió. Hermanos, hacía un tiempito atrás, quizás una hora o no sé cuánto, en el aposento alto el Señor le dijo, el siervo no es mayor que su Señor. Y en ese momento le estaba diciendo, si yo hago esto, ustedes también tienen que hacer esto. Si yo he practicado la humildad, ustedes tienen que ser humildes también. Dice, porque ejemplo os he dado. El discípulo tiene que seguir el ejemplo de su maestro. El maestro que cuando le dieron bofetada no contestó con nada, cuando lo insultaron no contestaba los insultos, cuando tuvo que mostrar humildad, mostró humildad, lavó los pies a sus discípulos, cuando tuvo que defenderse, dejó su causa al Señor para que lo defienda, no pidió una legión de ángeles para que lo rescatara, mostró amor para con todos, se acercó al pecador, le dio su mano extendida al que estaba en el lodo cenagoso, se encontró con el que lo estaba buscando, con Zaqueo, Ese es el ejemplo. Entonces dice, ustedes, el discípulo no puede ser mayor que su Señor. Si yo mostré humildad, ustedes tienen que mostrar humildad. Si yo mostré amor, ustedes tienen que mostrar amor. Si yo mostré misericordia, ustedes tienen que mostrar misericordia. Si yo fui luz, ustedes tienen que ser luz. Si yo fui sal, ustedes tienen que ser sal. ¿Me entienden? Si yo amé a mis enemigos, ustedes tienen que amar a sus enemigos. Esa es la primera vez que le dijo, el siervo no es mayor que su Señor. Y ahora le vuelvo a repetir, acá en este versículo, el siervo no es mayor que su Señor. Pero ya no se trata de todo lo que hace el siervo para parecerse a su Señor. Ahora está hablando de todo lo que va a recibir ese siervo por hacer las cosas parecidas a su Señor. En el aposento alto era todo lo que tenía que hacer para parecerse a su Señor. Y ahora todo lo que va a recibir por parecerse a este Señor. ¿Y qué es lo que va a recibir? ¿Qué es lo que va a recibir el cristiano cuando muestre su amor, cuando muestre su humildad, cuando muestre su misericordia, cuando hable la verdad de Dios, cuando se pare frente al pecador hablándole la verdad? ¿Qué va a recibir? Bueno, lo mismo que el Señor. Va a recibir golpes, va a recibir desprecio, va a recibir odio, va a recibir persecución, va a recibir hasta la muerte en algunos casos. Y eso los está alertando el Señor. Así como el discípulo no es mayor que su Señor en todo lo bueno que podían hacer, así los discípulos iban a recibir lo mismo que su Señor. El desprecio, del mundo. Me pongo a pensar, ¿qué se llevó Jesús de la humanidad? ¿Qué se llevó de nosotros? Y me repiquetean las palabras de San Juan, ¿no? A los suyos vino y los suyos no le recibieron. La luz, los hombres amaron más las tinieblas que la luz. Y hoy va a decir el Señor, me han odiado sin causa. No tienen excusa, pero me han odiado. Eso es lo que se llevó de nosotros, de esta tierra, aquel Creador que vino a visitar a sus criaturas. Se llevó el desprecio, se llevó la deshonra, la amargura de que lo hayan traicionado, que lo hayan negado. Cuántas cosas que recibió el Señor por hacer esta obra de salvación. Dice, si a mí me han perseguido, también a vosotros os perseguirán. Hermanos, saben que
¿saben qué? Estuve repasando algunos textos de estos evangelios y la verdad que ya los discípulos empezaron a estar en la mira de los pecadores, de los fariseos. Ya la gente empezaba a mirar a sus discípulos y a criticarlos aún antes de que el Señor muriera. Por ejemplo, si leemos Mateo, hay muchos versículos, pero algunos les voy a nombrar. En Mateo 12:12 dice, viendo los fariseos, le dijeron, he aquí, tus discípulos hacen lo que no es lícito hacer en el día de reposo. O sea, los fariseos le fueron a decir a Jesús, a echar en cara, que sus discípulos hacían lo que no era lícito hacer en el día de reposo. ¿Por qué? Porque ya a su vista estaban posándose en los discípulos del Señor. En Mateo 15:2 dice, ¿por qué tus discípulos quebrantan la tradición de los ancianos? Otra vez puesto en el ojo de la tormenta, la mirada en los discípulos. En Mateo 17:16, de cuando le llevan un endemoniado a sus discípulos y los discípulos oraban pero no pasaba nada, el Padre lo mandó al frente a los discípulos. Dice, yo le he traído a tus discípulos, pero no le han podido sanar. En 2 evangelios nombrar esta frase. Yo lo traje, pero ellos no pudieron hacer nada. En Marcos 2:18 dice, ¿por qué los discípulos de Juan y los de los fariseos ayunan y tus discípulos no ayunan? Ya estaban preocupados, ¿por qué tus discípulos no ayunan? Y el último, que es para reírse, es en Lucas 19:39, que dice, Maestro, reprende a tus discípulos. Ellos no querían saber nada con Jesús, no querían hacer caso a las palabras de él, pero sin embargo le decían a Jesús que reprendan a sus discípulos. ¿Estaban haciendo algo grave ahí en Lucas 19:39? No, estaban alabando a su maestro. Ellos lo estaban alabando al Señor, y como ellos no soportaban que una persona reciba alabanza, queriendo ignorar que esa persona era Dios, le pedían que por favor reprenda a sus discípulos. Hermanos, estos discípulos apenas estaban aprendiendo, apenas estaban en el camino del Señor, apenas estaban, como quien dice, calentando los motores, estaban en sus primeros días de estar con Jesús, pero ya estaban en los ojos de los mal pensados, en los ojos de los que ven solamente lo malo, en los ojos de los que critican, y ya empezaban a recibir mis primeros palitos, sus primeras, sus primeras afrentas, ¿no? Pero, por supuesto, después de la muerte del Señor, después de que fueron llenos del Espíritu Santo, después que comprometidamente desparramaron la palabra del Señor, no fueron simples comentarios lo que tuvieron que recibir de estos discípulos, sino la persecución directamente. Esta mañana el pastor mencionó el Hechos capítulo 5, que los invito a ir a Hechos capítulo 5. Hechos capítulo 5, versículo 17, dice, Pedro y Juan son perseguidos. Vieron que algunos dicen que los títulos que están en la Biblia no son inspirados por el Espíritu Santo, estos títulos los pusieron las personas, ¿no? Quizás acá se cumpla más que nunca, porque dice Pedro y Juan son perseguidos, pero si ustedes leen el capítulo 5, todo el capítulo 5, Juan ni siquiera es nombrado acá en este capítulo. Y Pedro es nombrado en este tema una sola vez y está nombrado junto con los apóstoles. Pero miren lo que dice Hechos capítulo 5, versículo 18. Dice, y echaron mano a los apóstoles y lo pusieron en la cárcel pública. No está hablando solamente de Pedro, dice, echaron mano a los apóstoles
Y el versículo 29 dice, respondiendo Pedro y los apóstoles dijeron, es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. En el versículo 34 dice, entonces levantándose en el concilio un fariseo llamado Gamaliel, doctor de la ley, venerado de todo el pueblo, mandó que sacasen fuera por un momento a los apóstoles. Y el versículo 40, y convinieron con él, y llamando a los apóstoles, después de azotarlos, ahí está, quizás fue la primera vez que los azotaron a los apóstoles, les intimaron que no hablasen en el nombre de Jesús y los pusieron en libertad. Y acá el versículo que leyó hoy el pastor. Y ellos salieron de la presencia del concilio gozosos de haber sido tenidos por dignos de padecer afrenta por causa del nombre. Hermanos, quizás los apóstoles cuando los azotaron, cuando por predicar la palabra lo metieron preso, porque estuvieron presos antes que eso, no sé, pero estas palabras del Señor Jesús que dice, acordado de las palabras que os he dicho, el siervo no es mayor que su Señor. Si a mí me han perseguido, también a vosotros os perseguirán. Si han guardado mi palabra, también guardarán la vuestra. Me supongo que eso de que estaban contentos por haber padecido por el nombre es porque recordarían estas palabras del que el Señor le había dicho. Y ellos estaban más que felices, gozosos de ser azotados por el nombre del Señor Jesús. Dice, Jesús dijo, si a mí me han perseguido, también a vosotros perseguirán. Si han guardado mi palabra, también guardarán la vuestra. La pregunta es, ¿habían guardado la palabra del Señor? La prueba evidente está de lo que estamos leyendo. Hermanos, Juan cuando escribió este libro ya habían pasado quizás más de 30 años de estos momentos. Pero cómo recordaba Juan cada palabra del Señor Jesús. Cómo estuvimos días y días nosotros acá hablando de cada detalle que Juan se acordó del aposento alto, de las palabras que él dijo, de todo. Sí, habían guardado la palabra del Señor los apóstoles. Sí, la recordaban. Sí, la traían a la memoria. Y sí, realmente a veces es asombroso. Cada detalle, cada cosa que dijo el maestro, ellos sí se acordaban y de seguro que la pusieron por obra. Por eso sufrieron el martirio casi todos ellos. Hermanos, vaya que Juan había guardado la palabra. Cada detalle que nos trajo, cada cosa que hoy estamos nosotros guardando, es porque Él también la guardó y gracias al Espíritu Santo las pudo traer para que hoy nosotros tengamos las mismas palabras que Él tuvo. Cuando uno lee esto, pensará, bueno, pero esto era para ellos. ¿Y saben qué? No era solamente para ellos. Esto es para todos los cristianos, para todos los que realmente quieran dejar su vida por el Señor y quieran alzar el nombre del Señor bien alto y vivir para la gloria de Él. La prueba de esto, los invito a abrir Primera de Pedro, capítulo 4, versículo 13. Pedro era uno de estos apóstoles que estaba ahí escuchando. Pedro era uno de los que estaban escuchando que si uno es fiel al Señor, también el mundo lo va a aborrecer. Pedro era uno de los que estaban escuchando que si uno le da la vida al Señor y la vive seriamente como Dios está pidiendo en su palabra, iba a sufrir persecución. Pero ¿sabe qué? No se quedó como que eso era para él. Te la extendió a vos y a mí, y a todos los cristianos. Dice Primera de Pedro, capítulo 4, versículo 13. Sino gozaos por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo, para que también
en la revelación de su gloria, os gocéis con gran alegría. Si sois vituperados por el nombre de Cristo, sois bienaventurados, porque el glorioso Espíritu de Dios reposa sobre vosotros. Ciertamente de parte de ellos Él es blasfemado, pero por vosotros es glorificado. Así que ninguno de vosotros padezca como homicida, o ladrón, o malhechor, o por entremeterse en lo ajeno. Pero si alguno padece como cristiano, no os avergüence, sino glorifique a Dios por ello, porque es el tiempo de que el juicio comience por la casa de Dios. Y si primero comienza por nosotros, ¿cuál será el fin de aquellos que no obedecen al Evangelio de Dios? Vuelvo a repetir, si alguno padece como cristiano, no se avergüence, sino glorifique a Dios por ello, porque es tiempo de que el juicio comience por la casa de Dios. Y si primero comienza por nosotros, qué palabra, ¿no? Porque hoy Gabrielito leyó y recalcó que lo que Jesús pedía es que seamos uno. Y acá Pedro nos está metiendo en el mismo conjunto de personas. Habla de nosotros y habla de los cristianos. Nos está metiendo a todos en la misma bolsa y gracias a Dios por ello. Porque el Espíritu Santo nos está diciendo en esta noche, esta palabra que Jesús estaba hablando no era solamente para sus apóstoles, era para todos los cristianos. Amén. Y Pedro, a través del Espíritu Santo, en pasaje que acabamos de leer, nos está poniendo a todos. Dice, los cristianos, gozaos por ser participantes. Amén. Esto es hermoso realmente, que la palabra de Dios vaya directamente al cristiano de la actualidad, al que quiera realmente ponerse a los pies del Señor y serle obediente y ser un siervo de Él. Continúa el versículo 21, mas todo esto os harán por causa de mi nombre, porque no conocen al que me ha enviado. Hermanos, ¿por qué tanta maldad de los judíos? ¿Por qué tantas ganas de castigar al Señor, de aprenderlo constantemente, de apedrearlo, de perseguirlo, de atacarlo? ¿Por qué? ¿Por qué el mundo ataca, golpea, refunfuña, se enoja? Porque no conoce a Dios, hermano. Esa es la razón. Porque no conoce a Dios. A veces, a mi vida personal, muchas veces me he enojado con personas del mundo, ¿no? Por cualquier cosa. A veces uno se enoja, pero realmente tenemos que pensar, pobre esa persona, porque no conoce a Dios. ¿Y yo por qué conozco a Dios? Porque Él me vino a buscar primero, porque Él me escogió. Así que cuando veo a un mundano no puedo dejar de pedirle a Dios por él, que tenga misericordia, y realmente me da lástima. Por más que me pegue, por más que me insulte, por más que se enoje, es una pobre persona que no conoce a Dios. Por más que tenga el odio hacia mí, por ser cristiano, por sea lo que sea. El motivo acá te lo está diciendo el Señor. No solamente porque todos somos malos, sino porque esa persona no conoce a Dios. Por eso es así, porque si lo conociera, no sería así. Si realmente conociera a Dios, sería un cristiano como nosotros. Hermanos, San Juan capítulo 15, versículo 15, dice, ya no os llamaré siervos, porque el siervo no sabe lo que hace su Señor, pero os he llamado amigos, porque todas las cosas que oí de mi Padre os las he dado a conocer. Hermano, Jesús tuvo algo especial con el cristiano, con los apóstoles, con sus seguidores, con sus discípulos. Algo especial que Él nos dio a conocer las cosas del Padre. Él realmente abrió nuestro corazón, limpió nuestra mente,
cambió el corazón de piedra por un corazón de carne, Él nos las dio a conocer. Dice San Juan 17:26, Padre justo, esto lo leyó Gaby me parece, el mundo no le ha conocido, pero yo te he conocido, y estos han conocido que tú me enviaste y le he dado a conocer tu nombre y le daré a conocer aún, para que el amor con que me has amado esté en ellos y yo en ellos. ¿Cuál es la diferencia entre el mundano y nosotros? El Señor tuvo un trato especial con nosotros. Por eso, hermanos, a veces pasa en una casa que al cristiano lo agreden, realmente le hacen la vida imposible, ¿no? Y una vez mi papá, pero lo digo como un cristiano más, que me dijo, acordate que nuestra lucha no es contra carne y sangre. Yo no me puedo enojar con esa persona, con mi suegra, con mi papá que me hace la guerra por ser cristiano. Esa persona no conoce a Dios. Y el que no conoce a Dios está bajo el maligno. Entonces yo no me puedo enojar con tal persona, porque mi lucha no es contra carne ni sangre. Ese ataque es porque él está bajo el maligno y simplemente porque no conoce a Dios. Yo tengo la responsabilidad de mostrar mi misericordia, la paz, la paciencia, el dominio propio, porque nosotros conocemos al Señor. Hermanos, ¿qué éramos nosotros antes de conocer al Señor? Cuando éramos mundanos, ¿qué éramos? Dice la palabra de Dios que éramos enemigos de Dios. Dice, hay 3 pasajes que quiero compartir con respecto a esto. El primero, el que siempre usamos como se dice, como caballito de batalla, ¿no? Romanos 5:10, que dice en la primera parte del versículo, porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, si siendo enemigos. ¿Qué era yo antes de conocer al Señor? Antes de que Él haya entrado a mi vida, ¿qué era yo de Él? Enemigos. Yo era enemigos de Dios. Ese es el que siempre usamos, pero miren lo que Colosenses 1:21. Colosenses 1:21 dice, y a vosotros también, que erais en otros tiempos extraños y enemigos en vuestra mente, haciendo malas obras, ahora os ha reconciliado. ¿Qué éramos antes cuando éramos mundanos? Éramos extraños y enemigos de Dios. ¿Qué dice Santiago 4:4? Oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. Y la pregunta es, cuando Dios vino a tu vida, ¿qué eras vos? ¿Amigo del mundo? No eras cristiano. ¿Y yo qué era? Y amigo del mundo. Y bueno, acá dice, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? ¿Por qué? Porque el mundo está enemistado con Dios. El mundo está en guerra con Dios. El mundo desprecia a Dios, el mundo aborrece a Dios, el mundo persigue a Dios. Y nosotros, cuando el Señor nos encontró, ¿qué estábamos? Estábamos ahí abrazados con los mundanos. Estábamos codo a codo trabajando en esto que es aborrecer a Dios. Y de ahí nos rescató el Señor. Hermanos, cuando medito en esta palabra de que yo era un enemigo de Dios, que yo antes de conocerle iba hacia la vida todo lo contrario de lo que el Señor quería y esperaba de mí, me pregunto, ¿cómo me trató el Señor a mí, siendo yo su enemigo? ¿Cómo me trató? Y por eso te invito a que leas San Lucas capítulo 6, versículo 35. Porque cuando lo lees desprevenidamente se puede leer de una forma. Pero en esta noche te invito a que leas cómo te trató Dios a vos, cómo me trató Dios a mí, siendo que yo era enemigo de Él. Lucas 6:35 dice así, porque si amáis a los que os aman, ¿qué mérito tenéis?
porque también los pecadores aman a los que los aman. Hermanos, el Señor me amó a mí porque yo le amaba, o me amó a mí antes de que yo le conociera. ¿Me amó a mí porque yo lo amaba? ¿O me amó a mí aunque yo le aborrecía? Dice, y si hicierais bien a los que hacen bien, ¿qué méritos tenéis? Hermanos, ¿el Señor me hizo bien a mí porque yo le hice algún bien? ¿O fue todo lo contrario? Hizo un bien a mi vida, habiendo yo herido, habiéndolo yo despreciado, habiéndolo yo negado, habiéndolo yo abandonado siguiendo mis propios caminos, habiéndole sido indiferente. ¿Cómo me trató el Señor? Dice, pero también los pecadores hacen lo mismo. Y si prestáis a aquellos de quienes esperáis recibir, ¿qué méritos tenéis? Hermanos, ¿acaso Dios me dio la salvación, que no fue un préstamo, sino un regalo, esperando algo de mí? ¿Esperando que yo le pague en algo? ¿Esperando recibir algo por lo que Él hizo de venir a este mundo a sufrir el menosprecio, a sufrir la dolorosa cruz? ¿Cómo me trató a mí el Señor como enemigo de Él? Me amó, me dio, me regaló y no esperó nada a cambio. Cuando leemos este pasaje, lo leemos pensando nosotros con nuestro enemigo, pero te invito a que lo leas con atención, pensándote vos como enemigo de Dios. Dice, porque también los pecadores prestan a los pecadores para recibir otro tanto. Amad pues a vuestros enemigos y haced bien y prestad, no esperando de ello nada. Así hizo el Señor con nosotros. Nos amó, nos regaló por gracia la salvación y no esperaba de nosotros nada. Y creo que no puede esperar nada aún, porque no podemos pagarle el gran sacrificio que hizo por nosotros. Y será vuestro galardón grande, y seréis hijos del Altísimo, porque Él es benigno para con los ingratos y malos. Hermanos, el Señor fue bueno conmigo, habiéndole sido yo ingrato y malo. Hermanos, ingrato. Jamás, antes de conocer al Señor, tuve un atisbo de gratitud. Al contrario, siempre despreciándolo por lo que yo no tenía. Siempre quejándome de lo que no había alcanzado, de lo que no podía disfrutar. Nunca agradeciendo lo que el Señor hizo por nosotros. Por lo menos por haberme dado la vida, si no entendía el tema del pecado. Hermanos, quiero en esta parte terminar, ¿no?, diciendo que nosotros tenemos que comprender bien que antes de conocer al Señor éramos enemigos del Señor. Por eso la ira de Dios estaba sobre nosotros. ¿Cómo expresaba Dios su ira? Y bueno, muchas veces Dios expresa su vida abandonándonos, no escuchando cuando nosotros le hablamos, cuando nosotros le pedimos algo, siéndose cada día más lejano. Pero sin embargo, aunque cuando me encontró estaba muy lejos de Él, Él extendió su mano de misericordia y de amor. No éramos nosotros buenos ni especiales. Él realmente fue el que extendió su mano para salvarnos. Dice el versículo 22, si yo no hubiera venido ni les hubiera hablado, no tendrían pecado, pero ahora no tienen excusa por su pecado. Hermanos, lo vuelvo a repetir, si yo no hubiera venido ni les hubiera hablado, no tendrían pecado, pero ahora no tienen excusa por su pecado. ¿A qué se refiere con no tendrían pecado? No se refiere a los pecados, porque aún antes de que el Señor venga, Dios le mandó a su pueblo a ofrecer sacrificios por los pecados, porque estaban los pecados, existían y eran culpables.
Pero acá está hablando de un pecado realmente grande que había cometido el pueblo de Dios, los judíos. El gran pecado de haberle rechazado. El gran pecado de amar las tinieblas cuando vino la luz. El gran pecado de odiarle y de despreciarle. Dice, si yo no hubiera venido no tendrían pecado. Pero ahora no tienen excusa por su pecado. Hermanos, yo cuando en algún momento creí, bueno, si hay una persona que no escuchó hablar de Cristo, un indio o algo, bueno, no tiene pecado. Pero está mal interpretado. Jesucristo dijo, nadie llega al Padre si no es por mí. Todos tenemos que pasar por Jesús para alcanzar la salvación. Pero este pasaje está hablando específicamente que Él vino, les habló a los judíos y ellos cometieron un gran pecado, el de rechazarle y el de despreciarle. Y dice que no tienen excusa. Ahora, te quiero comparar esto con Romanos 1:18. En Romanos 1:18 dice, porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Porque lo que de Dios se conoce le es manifiesto, pues Dios se lo manifestó porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hace claramente visible desde la creación del mundo, siendo entendidos por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Romanos dice que viendo la creación te va a llevar a conocer a Dios. Pero el hombre, viendo la creación, conoció a Dios, pero no le alabaron como Dios, sino que se envanecieron en su razonamiento. Y su necio corazón fue entenebrecido. Habiendo conocido, Dios los acusa de no haberle alabado, no haberle glorificado. Y dice, no tienen excusa, porque por la creación me tenían que haber conocido y no me alabaron. No tienen excusa. Pero acá Jesús dice, yo vine en personas y yo les he hablado. Así que no tienen excusa. Hermanos, los que le rechazaron, los que se burlaron, los que no le creyeron, no tienen excusa. Y ahora va a reafirmar en el versículo siguiente lo que dijo. Dice, versículo 24. O sea que lo voy a leer seguido. El que acabamos de leer, el 22 con el 24, pasando por alto el 23. El 24 dice, si yo no hubiese hecho entre ellos obras que ningún otro ha hecho, no tendrían pecado. Pero ahora han visto y han aborrecido a mí y a mi Padre. O sea que el 22 dice, si yo no hubiera venido ni les hubiera hablado, está hablando de las palabras de Jesús, no tendrían pecado. Y en el versículo 24 dice, si yo no hubiera venido y hubiera hecho señales, milagros para respaldar esta palabra, no tendrían pecado. O sea que Jesús vino con todo, vino con la palabra y vino con las obras, vino con la multiplicación de los panes y los peces, vino con sanar al ciego de nacimiento, vino con resucitar a Lázaro, vino con sanar al hijo de un alto funcionario del gobierno romano, vino con palabras, pero también vino con obras, obras que ningún hombre pudo haber hecho. Tal es así que Nicodemo, en el capítulo 3 del libro de San Juan, dijo, sabemos que vienes de Dios como maestro, porque nadie puede hacer las señales que tú haces si no estuviera Dios con él. Ellos sabían que en Jesús, detrás de Jesús estaba Dios, que Jesús hacía las obras porque Dios estaba con él. El ciego dijo, ¿acaso puede alguien abrir los ojos si no estuviera Dios con él? Hermanos, no tienen excusa. Los que le rechazaron no tienen excusa. Hermanos, en el día del juicio nadie va a poder decir, va a poner una excusa, porque Jesús lo está diciendo ahora. Yo les he venido
he dejado mi gloria, he dejado mi trono, he venido a hablarles, a lo suyo vino, y los suyos no le recibieron. No solo le vine a hablar, sino que vine con obras poderosas para respaldar estas palabras. Pero sin embargo, no me creyeron, no tienen excusa. Volvemos al versículo 23. El que me aborrece a mí, también a mi Padre aborrece. Hermanos, la Biblia de las Américas, la Biblia Dios habla hoy, la Biblia, la Nueva Traducción Viviente, cambia la palabra aborrecer por odio. Dice, el que me odia a mí, también a mi Padre odia. En el versículo 24, la segunda parte, dice, pero ahora han visto y han aborrecido a mí y a mi Padre. Que significa, pero ahora han visto y han odiado a mí y a mi Padre. Hermanos, no es simplemente, no me gusta. Los pecadores de esa época, los religiosos, los judíos, mostraron odio. Hermanos, y acá hay una gran verdad. Dice, el que me odia a mi Padre también odia. Hermanos, no estaba la Biblia terminada, no podían ver la Trinidad en las palabras, pero sí podían haber oído la Trinidad hablando, diciendo, yo y el Padre uno somos. Quien me ha visto a mí, ha visto al Padre. El que me aborrece a mí, aborrece al Padre que me envió. El que no me escucha a mí, no está escuchando al Padre. Siempre el Señor dijo, yo y el Padre uno somos. Los judíos querían supuestamente amar a Dios y al mismo tiempo odiar a su Hijo. Un caso que está plasmado vamos a San Juan capítulo 8. En San Juan capítulo 8, versículo 41 dice así, vosotros hacéis las obras de vuestro padre. Entonces le dijeron, nosotros no somos nacidos de fornicación, un padre tenemos que es Dios. Los judíos decían que Dios era su padre, que ellos eran su hijo y bueno, por un lado decían eso, que ellos eran hijos de Dios. Pero dice el versículo, ahí nomás, 7 versículos más, en el San Juan 8:48. Respondieron entonces los judíos y le dijeron, ¿no decimos bien nosotros que tú eres samaritano y que tienes demonio? Fíjense, ellos eran hijos de Dios, según ellos, pero al Hijo de Dios, que era Dios, le decían que era un endemoniado. ¿Me entiende? Por eso Jesús dijo, si vos odias al Padre, me estás odiando a mí. Hermanos, no puedo dejar pasar por alto algo. Quiero decir que los judíos, hasta el día de hoy, lo odian a Jesús. Por ende, aborrecen también al Padre, según Jesús, que no miente. Hermanos, cuando nosotros vemos el pueblo judío, a veces decimos, ay, es el pueblo elegido. No, tened cuidado con lo que decís. El pueblo elegido, escogido, es el pueblo cristiano. Los judíos hoy, ¿qué hacen? Aborrecen a Jesús, por ende aborrecen a Dios. Tened cuidado, hermano. Tened cuidado con esos cristianos que están embelesados con los judíos. Yo te quiero decir, el judío de hoy se va al infierno tanto como cualquier otro. El judío de hoy está bajo la ira de Dios. No lo veas embelesado, porque está bajo maldición, bajo la ira de Dios. Porque el que no cree ya ha sido condenado y la ira de Dios está sobre él. Si vos en la actualidad vas a un pueblo judío, a los judíos le decís, ¿quién es Jesús? Casi todos te dicen, es un falso profeta, es nacido de fornicación, no puede ser el Mesías. Hoy te lo están diciendo. Hoy están con ese odio. ¿Y vos estás ahí embelesado con eso? Tened cuidado, hermanos, porque la Biblia dice que nosotros somos linaje de Abraham. Y en Romanos vimos, el judío de hoy es el que es de corazón. Hermanos,
no veas embelesado algo que no es, porque acá lo está diciendo, si me aborrecen a mí, también aborrecen al Padre. ¿Qué puede tener hoy un verdadero judío para conmigo? Nada. Nosotros somos escogidos y ellos están bajo la ira de Dios. Dice, y con esto termino, si yo no hubiese hecho entre ellos obras que ningún otro ha hecho, no tendrían pecado. Pero ahora han visto y han aborrecido a mí y a mi Padre. Pero esto es para que se cumpla la palabra que está escrita en su ley. Sin causa me aborrecieron. Hermanos, sin causa me aborrecieron. Con esto quiero terminar. El Señor Jesús, cuando dijo sin causa me aborrecieron porque está escrito en su ley, quizás en su mente y en su corazón estaba pasando el Salmo 35 o el Salmo 69. Si ustedes tienen tiempo en sus casas, léanlos. Cualquiera de los dos está hablando de alguien que es herido, que es traicionado por sus amigos, que está hablando del rey David, que a pesar que él hizo todo bien para los suyos, de su propia fila, de sus propios pueblos, buscaban para matarlo. Yo los invito a abrir el Salmo 35, del versículo 11 en adelante. ¿Por qué lo leo? Porque quizás eso estaba en la mente del Señor en las últimas horas de vida. Por eso evocó a estos pasajes. Ya es lo mismo, Salmo 35 o el 69, leyendo los dos no sabía cuál escoger para traerle. Pero quiero traerle una porción del Salmo 35, versículo 11. Dice, se levantan testigos malvados de lo que no sé me preguntan. Me devuelven mal por bien, para afligir a mi alma. Pero yo, cuando ellos se enfermaron, me vestí de cilicio. Afligí con ayuno mi alma y mi oración se volvía a mi seno. Como por mi compañero, como por mi hermano andaba, como el que trae luto por madre, enlutado me humillaba. Pero ellos se alegraron en mi adversidad y se juntaron. Se juntaron contra mí gentes despreciables, y yo no lo entendía. Me despedazaban sin descanso. Como lisonjeros, escarnecedores y truhanes, crujieron contra mí sus dientes. Señor, ¿hasta cuándo verás esto? Rescata mi alma de sus destrucciones, mi vida de los leones. Hermanos, ¿habrá pasado esto por la mente del Señor en esas últimas horas de su vida, en ese último tiempo? Léelo, Salmo 35 y Salmo 69, y vas a entender un poco cuántos pensamientos podrían estar pasando por el Señor Jesús, cuánto desconsuelo. En estos salmos está hablando de ingratitud, está hablando de traición, está hablando de los enemigos burlándose. Eso pasaría por la mente del Señor. Hermanos, y ahora con esto quiero terminar. En esta semana venía a mi memoria cuando Moisés golpeó a la piedra allá en Horeb, que está en el libro de Éxodo y Deuteronomio, ¿no? Éxodo 17:6 dice, he aquí, yo estaré delante de ti, allí sobre la peña en Horeb, y golpearás la peña, y saldrá de ella aguas, y beberá el pueblo. Hermanos, Dios le mandó a Moisés a golpear a la peña, y él la golpeó y salió agua. En Deuteronomio 28, toma la vara y reúna a la congregación tú y Aarón tu hermano, y hablad a la peña en vista de ellos, y ella dará su agua. Entonces alzó Moisés su mano y golpeó la peña. Hermanos, dice 1 Corintios 10:4 que la roca es Cristo, la peña era Cristo, era figura, símbolo del Señor. Y el Señor la primera vez cuando Él vino, la verdad que fue golpeado por causa nuestra. Le hemos golpeado. ¿Qué se llevó de este mundo? Se llevó azote, se llevó desprecio, se llevó escupidas,
se llevó sus manos horadadas, se llevó sus pies perforados, se llevó una corona de espina, se llevó odio, se llevó maldición, se llevó burla. La golpearon a la piedra, hermanos. ¿Y por qué Moisés no entró a la tierra prometida? Porque cuando tenía que hablarle a la piedra, cuando tenía que ser manso con la piedra, la quiso volver a golpear. Por eso no entró a la tierra prometida, Dios se enojó. Yo siento que estos son tiempos finales, el Señor viene pronto, tiempo de apostasía, y es hora de hablar a la piedra, de hacerle bien a la piedra, de humillarnos, de pedirle perdón, de querer identificarnos con esta piedra, hacer su voluntad, ser aborrecidos como Él, ser perseguidos. No es hora para que el mundo nos ame y que hablemos cosas que al mundo le agraden. Es hora de decir la verdad, que éramos enemigos, que la ira de Dios está sobre el mundo que no le acepta. Es hora de ser bueno con la piedra. Cuando veo tantos hijos buscando prosperidad de la piedra, exigiéndole, prospérame acá, yo soy hijo de Dios, siento como que la quieren golpear de nuevo. Pero el Señor no está para que lo golpeemos. El Señor ahora va a venir a juzgar a los vivos y a los muertos. Ahora el Señor va a venir como el Rey de Reyes y el Señor de Señores. En la venida te vas a dar cuenta que este ya no es el mismo Jesús que se dejó golpear. Ahora los hombres van a esconderse bajo las rocas y van a pedir que caigan sobre ellos porque no van a poder ver a aquel que viene. Hermanos, se acabó el tiempo de golpear a la piedra. Ahora es tiempo de hablar con la piedra. Es tiempo de reconciliarnos. Es tiempo de hacerle bien. Es tiempo de decirle perdón por haberte golpeado por mi causa. Perdón por lo que tuviste que sufrir para que yo sea salvo. Perdón por mi dura cerviz hasta el día de hoy, por caer siempre en los mismos pecados. Perdón, Señor. Perdón por pedirte y ser ingrato. Perdón por no conformarme con lo que ya me diste, que fue la salvación, tu gracia, tu perdón. Perdón por seguirte pidiendo y pidiendo, no conformarme. Hermanos, ya está. Ya todo lo que tenía que haber hecho por nosotros lo hizo. Ya fue golpeada la piedra. Ahora es momento de portarnos bien con ella. Mostrarle gratitud, mostrarle cariño, mostrarle respeto, alabanza, adoración, sincera, sin esperar nada a cambio. Amén, hermanos. Que Dios te bendiga en esta noche. Espero que esta palabra realmente nos pueda hablar a nuestros corazones.